7 de la mañana con 28 minutos y como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Esteban Bernal. Él es ministro de Inclusión Económica y Social y precisamente para hablar de un tema bastante peculiar. El día de hoy hay una visita del alcalde de Nueva York. Hace pocas semanas veíamos una declaración del alcalde de Nueva York en contra, no en contra, pero tal vez poniendo, digamos, sobre la mesa este problema que ahora enfrenta la ciudad estadounidense, que es la llegada de alrededor de 100.000 migrantes, entre ellos ecuatorianos. Ministro, muy buenos días, gracias por estar en este momento con nosotros. Andrea, Lautaro, buenos días, gracias por la invitación y efectivamente hoy recibimos la visita del alcalde de Nueva York, entre otros temas para hablar sobre la movilidad humana. Creo que el enfoque central es entender cómo se produce la movilidad humana en América Latina y particularmente en nuestro país, en Ecuador, donde ha sido sin duda un tema, una situación social de muchos años, estructural diría yo, que se determina alrededor de muchos elementos. Mire, en alguna ocasión cuando fui gobernador de la provincia de La Suay, porque recuerde que la mayor cantidad porcentualmente de movilidad humana en el Ecuador está en el austro del país, particularmente en mi provincia de La Suay y en la provincia contigua de Cañar. Por lo tanto, hubo un diagnóstico a fondo, lo conozco de fondo por haber participado dentro de esto y poder haberlo vivenciado. La movilidad humana está alrededor de varios factores, que es lo que hoy con el alcalde de Nueva York, varios ministros de Estado, con la organización del canciller de la República, Gustavo Manrique, estaremos interactuando para inclusive plantear alternativas que vayan en doble vía, tanto de quienes son ciudades receptoras, en este caso Nueva York, Miami y otras ciudades en los Estados Unidos, como los países expulsores de migración, expulsores de movilidad humana, pero también hay que considerar otro contexto también, porque hoy por hoy el Ecuador también es un país receptor de movilidad humana. Recuerde que el censo nos da alrededor de 450.000 personas que interactúan con nuestra sociedad, que son extranjeros y que están en condiciones de movilidad humana. Y ahí el Ecuador ha tenido muchos avances con respecto a América Latina. Pero, ministro, antes de hablar, sí, justamente de la migración que nos llega acá, hablando de los ecuatorianos que van a Estados Unidos, que es un gran número, ¿cuál es la propuesta entonces que como país podemos hacerle al alcalde de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo para justamente evitar este problema que está separando a muchas familias ecuatorianas? Lautaro, el tema de la movilidad humana tiene múltiples factores, es multicausal también, pero profundizando en dos de ellos. Uno, el tema de las oportunidades económicas, de trabajo, emprendimiento, y el otro el tema de seguridad, que puede ser uno de los elementos que más hoy día pueden resaltar desde la perspectiva del Ecuador en movilidad humana. En ellos, por ejemplo, nosotros, parte de lo que hoy mencionaré con el alcalde, tenemos dos enfoques claramente fundamentados. El tema de oportunidades, a través del Viceministerio de Inclusión Económica, en donde tenemos varios programas, Impulso Violeta, con más de 65.000 mujeres emprendedoras que forman parte de nuestros programas, en donde logramos cerrar los círculos económicos. Por ejemplo, una mujer emprendedora que tiene un bono, que tiene la capacitación, que tiene el crédito de desarrollo humano, pero que no ha tenido la posibilidad de que aquel incentivo que le hemos dado pueda cerrar su círculo con la comercialización, que es fundamental. Estas ferias de emprendimiento, que es una de las más grandes satisfacciones que me llevo como ministro, es en donde un emprendedor en una feria, en algún lugar del país, me dice: ministro, hoy vendí lo que no he vendido en 3 meses. Eso significa que es misión cumplida, porque hemos logrado mejorar la calidad de vida de su entorno familiar. Segundo, Capital Semilla. Golpeamos las puertas de varias organizaciones internacionales. Hemos entregado capitales semillas desde $600 hasta $2.500, dependiendo el concurso al que se adhieren también emprendedoras, emprendedores, y de esta manera potencializamos el emprendimiento. Me quedaré hasta ahí solo en algunos detalles con respecto a este tema. Si bien es cierto, entonces escuchamos de estas acciones que se han realizado, pero el número de migrantes que van hacia Estados Unidos, ya sea de forma legal o de forma irregular, la mayoría desde lo ilegal, pues sigue ocurriendo, sigue aumentando a pesar de estas acciones. ¿Qué es entonces lo que falta, ministro? Y usted mencionaba algo muy importante. Antes veíamos, digamos, en la parte del austro muchísima migración, pero después del censo hemos obtenido cifras de que incluso se ha incrementado en Chimborazo, en Pichincha, en Guayas la migración. Andrea, el tema migratorio es un problema estructural que el gobierno lo ha asimilado con mucha responsabilidad.
En varias mesas que desde la época del canciller Holguín se ha venido realizando mesas para poder hacer un trabajo profundo con varios de las carteras de Estado que formamos parte de este tipo de contención, para llamarlo así. Porque lo que usted hace como gobierno es generar una prevención frente a las decisiones que pueden tomar en algún momento una familia. Por ejemplo, generar una conciencia clara de los riesgos que significa para las mujeres, para los niños, en un proceso migratorio por la frontera, los riesgos de altísimo nivel, que es inclusive catastrófico empezar a analizar los problemas. A veces no hay esa conciencia plena, a veces quienes buscan a la gente pobre, a la gente que está ávida de generar una migración inmediata, lamentablemente recibe otro tipo de información no acentuada en la realidad, como por ejemplo el Paso de Darién, sí, en donde tenemos miles de casos de violaciones, de asesinatos. Eso ha sido un proceso de contención por parte del Ministerio y nosotros lo englobamos en el otro contexto que le mencionaba hace un momento, en donde a través de este proceso que también vamos hacia la contención de seguridad, erradicación del trabajo infantil, disminución de la mendicidad. Todo esto tiene complementariedad también con la disminución de la movilidad humana y créanme que hemos incrementado notoriamente los indicadores y déjeme darle algunos. Aquí nomás le traía algunos datos. Mire usted, en mayo del 2021 nosotros recibimos del Ecuador con 386.635 niños, niñas y adolescentes en las calles, en condiciones de movilidad humana, de trabajo infantil, de situación de calle, de mendicidad, etcétera. Hoy tenemos aproximadamente 280.000, una reducción de más de 105.000 niños, niñas y adolescentes que no están en calle ya. O sea, esa movilidad humana empieza entonces de manera interna. Primero de las zonas rurales del Ecuador van a las ciudades y quizás luego entonces parten al extranjero. Todo, porque es estructural, porque usted recuerde que un niño que está en la calle, que está en trabajo infantil, por eso nuestro programa ETI hoy en día tiene 11.980 niños y niñas que se les recupera sus derechos educativos, de salud, de bienestar, etc. Este programa ha tenido un afianzamiento en donde hemos incorporado como gobierno, por disposición del presidente Lasso, 9 millones de dólares adicionales a protección especial. Recibimos del Estado con 29 millones, hoy tenemos 38 millones de dólares incorporados en este tema. Pero déjeme aclarar, Lautaro, no solamente es el tema de movilidad humana, es desde los importantes, sí, pero eso se convierte en un foco, lamentablemente, de un caldo de cultivo, para llamarlo así, para las bandas delincuenciales, para el narcotráfico. Cuando usted llegue en el proceso de contención que lo realizamos desde enero a septiembre y luego en octubre a diciembre, y es abordaje, intervención, es la campaña Ecuador, una solidaridad sin mendicidad, etcétera. Pero desde enero a septiembre concientizamos a los padres de familia, a aquellos que creen que estar en las calles, que esto puede producir un bienestar a costa de la dificultad de un niño, de un adolescente, nos ha permitido lograr una reducción, sumado a un elemento fundamental, la economía. Si la economía mejora, genera empleo, y si un padre de familia está con un empleo adecuado, con un empleo formal, obviamente va a evitar grandes males de su entorno familiar, migración, trabajo infantil, mendicidad, situación de calle, narcotráfico, etc. Ahora entonces la propuesta, ¿va a haber propuestas para el alcalde de Nueva York, digamos, más allá de contarle lo que se ha venido haciendo durante estos últimos meses, propuestas tal vez para el alcalde de Nueva York? De acuerdo, Andrea, porque creo que, como decíamos previamente a la entrevista, este tiene que ser un encuentro bilateral, de una información clara de lo que nos esforzamos como gobierno, los logros que hemos encontrado en materia de política social y política económica, pero también tiene que haber una corresponsabilidad también desde esa perspectiva de ser un país desarrollado, de ser una ciudad receptora, para que tengamos cumplimientos de normativas internacionales mutuas, porque recuerde que nosotros también en movilidad humana receptora, porque como Ecuador somos receptores también de miles de hermanos venezolanos, colombianos que están acá, y cumplimos normativa internacional. Demandamos también para que nuestros hermanos ecuatorianos tengan el cumplimiento de estas normativas, entonces tiene que haber un big bang. Y segundo, creo que también buscaremos financiamiento para potencializar lo que aquí le hemos conversado, referente con respecto a este proceso de contención y prevención en los sectores más vulnerables del Ecuador. Ministro, muy concreto, pero no era el tiempo. En todo el mensaje
mensaje es a la gente, no migrar ilegalmente, aclaremos Indudable, eso. indudable. Las circunstancias del país a veces pueden generarles una dificultad en la coyuntura y en la perspectiva, pero el Ecuador mejora constantemente y la migración es riesgosa sin duda. Bien, ministro, nos queda cortísimo el tiempo para seguir hablando de este y otros muchos más temas que se nos quedan por fuera, pero muchísimas gracias por su presencia aquí en A Noticias usted, 7. Andrea, Lautaro. Bien, le agradecemos entonces al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y al volver tenemos otra entrevista, en este caso con Víctor Hugo Villacres, gerente del Metro de Quito, para hablar sobre las operaciones de este sistema de transporte en la capital.